Estás sentado en una barra a las 3 de la madrugada, mirando al fondo del vaso vacío, enumerando mentalmente a todos los culpables de tu vida. El jefe que no te reconoce, los padres que no te apoyaron, la ex que te traicionó, el sistema que te oprime, la sociedad que te limita. La lista es extensa, impecable, irrefutable. Y te sientes aliviado por tener tantos responsables, menos tú. Sartre te observaría en este momento y diría algo cruel. No estás atrapado por el mundo. Estás atrapado por la comodidad de culpar al mundo. Porque mientras el dedo señala hacia afuera, el cambio nunca apunta hacia adentro. Y hoy entenderás por qué quien culpa no cambia, solo sobrevive. Porque la verdadera libertad solo surge cuando dejas de huir de la responsabilidad de ser quien elegiste ser. Si esto ya te ha ocurrido, comenta abajo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has visto en esa situación de señalar culpables sin aceptar tu propio papel. El mundo moderno te enseñó una mentira conveniente. Eres producto de las circunstancias. Naciste pobre, culpa del sistema. Padres ausentes, culpa de la familia desestructurada. Carrera estancada, culpa del mercado. Relaciones fracasadas, culpa de una generación que no sabe amar. La cultura de la culpabilización se convirtió en epidemia porque ofrece algo irresistible, la exención de responsabilidad. No necesitas cambiar si no eres culpable, no necesitas madurar si eres víctima. No necesitas tomar el control si alguien más conduce tu vida. Pero Sartre destruiría esa lógica con una frase: estás donde estás porque elegiste estar. Incluso cuando no elegiste las circunstancias, elegiste cómo reaccionar a ellas. Incluso cuando no controlaste los eventos, controlaste la interpretación. Incluso cuando no tuviste poder sobre lo que sucedió, tuviste poder absoluto sobre quién te convertiste después. Y mientras externalizas la autoría de tu existencia, la vida sucede sin ti. Otros deciden, otros avanzan, otros cambian. Tú te quedas en el mismo lugar, construyendo una narrativa perfecta sobre por qué no puedes salir de allí. La culpabilización no es un diagnóstico, es una anestesia, es la droga que mata el dolor de ser responsable de uno mismo. Para Sartre existe un concepto devastador llamado mala fe. No es mentir a los demás, es mentirse a uno mismo. Es el autoengaño sistemático de creer que no tienes elección, que tu vida está determinada por fuerzas externas, que eres un títere del destino, de la genética, de la educación, de la suerte. La mala fe es la prisión psicológica más sutil y eficiente que se haya creado. Solo construyes las rejas, cierras la puerta y tiras la llave. Luego te quejas de estar atrapado. Sartre diría que vives en mala fe cuando afirmas: soy así porque mis padres fueron así. No puedo porque no tuve oportunidad. Fracaso porque el mundo está en mi contra. Cada una de estas frases es una renuncia, una declaración de impotencia voluntaria, una elección de no elegir. Pero la dura verdad es que es más fácil ser víctima que protagonista. Ser víctima otorga derechos, el derecho a quejarse, a lamentarse, a exigir comprensión. Ser protagonista impone obligaciones. La obligación de actuar, de fracasar, de intentarlo de nuevo. Y asumir la autoría de la propia vida resulta aterrador porque implica que si estás mal, elegiste estar mal. Si estás pequeño, elegiste ser pequeño. Si estás parado, elegiste detenerte. La mala fe te protege de esa verdad, pero esa protección te mantiene exactamente donde estás, culpando al mundo y esperando que el mundo te cambie. Hay un coste invisible en no asumir la responsabilidad. Mientras señalas con el dedo hacia afuera, entregas el control externo. Mientras culpas a otros por tus condiciones, otorgas a otros el poder de cambiar esas condiciones. Sartre percibió algo que la mayoría nunca entiende. Nadie cambia aquello que no cree haber elegido. Si tu vida es producto del azar, de la suerte, de la maldad ajena, entonces tu vida solo cambiará si el azar, la suerte y la maldad ajena cambian primero. Permaneces en la sala de espera de la existencia, esperando que fuerzas externas resuelvan problemas internos.
esperando que el mundo se arregle para que tú puedas arreglarte, esperando que otros hagan por ti aquello que solo tú puedes hacer por ti mismo. Y mientras esperas, la vida pasa. Las oportunidades te esfuman. Los años transcurren y tú sigues en la misma posición, con la misma narrativa, culpando a los mismos culpables. Sartre afirma algo radical. La libertad solo existe para quien acepta el peso de sus propias elecciones. La libertad no es ausencia de obstáculos, es la capacidad de escoger cómo responder a los obstáculos. La libertad no es controlar todo. Es asumir la responsabilidad por todo lo que haces con aquello que no controlas. Y esa libertad da miedo porque viene acompañada de una cuenta. Si eres libre, eres responsable. Si eres responsable, no tienes excusas. Si no tienes excusas, debes actuar. Conozco a un hombre que pasó 40 años culpando al padre ausente por todos sus fracasos. ¿Carrera mediocre? Culpa de la falta de orientación paterna. ¿Relaciones inestables? Culpa de los traumas de abandono. ¿Dinero escaso? Culpa de la educación financiera que nunca recibiste. La narrativa era perfecta, coherente, convincente y completamente estéril. Porque mientras él construía la biografía del padre como villano, la propia biografía quedaba en blanco. Mientras explicaba el pasado, el presente pasaba desapercibido. Mientras justificaba lo que no tenía, desperdiciaba lo que poseía. Hasta el día en que conoció a un compañero de trabajo que también creció sin padre. Pero ese colega había construido una empresa, una familia sólida, un patrimonio respetable. Y cuando le preguntaron cómo logró superar la ausencia paterna, respondió algo que rompió la narrativa de 40 años. ¿Superar qué? Que mi padre no estuviera presente fue una de las mejores cosas que me pasaron. Me obligó a ser mi propio padre. Me enseñó que no necesitaba de nadie para criarme. En ese momento, el primer hombre comprendió la diferencia entre explicación y transformación. La explicación te mantiene en el pasado. La transformación te lleva hacia el futuro. Y solo existe transformación cuando dejas de usar el pasado como excusa para el presente. Si alguna parte de este vídeo ya te hizo reflexionar, marca ese instante en los comentarios. Es allí donde comienza el cambio. Y si hasta aquí ha tenido sentido, deja un like. No por mí, sino por ti mismo. La mente humana es una máquina de justificaciones. Es capaz de encontrar razones externas para cualquier resultado interno. ¿Fracasaste en un negocio? El mercado estaba mal. ¿Terminaste una relación? La persona era la equivocada. ¿No conseguiste el empleo? La selección fue injusta. ¿No avanzaste en tu carrera? El jefe tiene prejuicios. La mente es tan eficiente en construir esas explicaciones que terminas creyéndolas. Y así comienza un ciclo vicioso. Cuanto más justificas tus fracasos por factores externos, menos buscas soluciones internas. Cuanto menos buscas soluciones internas, más fracasas. Cuanto más fracasas, más necesitas explicaciones externas y el ciclo se perpetúa. Sartre observó que esta dinámica es una elección. Tú eliges buscar culpables en lugar de soluciones. Tú eliges construir narrativas en lugar de resultados. Tú eliges ser espectador de tu propia vida en lugar de director. Y esa elección te condena a una existencia reactiva. Siempre respondiendo a lo que sucede, nunca creando lo que sucede. Siempre adaptándote al juego de los demás, nunca creando tu propio juego. Siempre explicando por qué no logra. Nunca descubriendo cómo lograrlo. El diagnóstico estratégico es sencillo, no tiene un problema de circunstancias, sino de interpretación. No es lo que le sucede lo que define su vida, sino lo que hace con lo que le sucede. Conozco a otro hombre. A los 30 años le diagnosticaron una enfermedad degenerativa que lo llevaría a la silla de ruedas. Los médicos dijeron que tendría como máximo 5 años de vida activa. Cualquier persona normal habría usado eso como excusa para rendirse en todo, volviéndose amargado, rebelde, víctima del destino cruel. Pero este hombre hizo todo lo contrario. Dijo: si tengo 5 años, en 5 años voy a hacer lo que otros hacen en 50. Dejó su empleo seguro.
Creó la empresa que siempre soñó. Escribió el libro que había estado postergando. Viajó a los lugares que había guardado para después. Buscó a la mujer que amaba y le pidió matrimonio. Tuvo hijos. Construyó una fortuna. ¿Y sabes qué ocurrió? 15 años después, todavía está activo. La enfermedad progresó más lentamente de lo previsto, pero incluso si hubiera progresado a la velocidad esperada, habría vivido más en 5 años que la mayoría en 50, porque no utilizó la limitación como excusa, sino como urgencia. No empleó la dificultad como razón para detenerse, sino como motivo para acelerarse. Sartre lo llamaría autenticidad existencial. Asumir responsabilidad total por la calidad de su existencia, independientemente de las circunstancias en que se encuentre. No controla lo que recibe, pero controla completamente lo que hace con lo que recibe. El nacimiento de la autotransformación ocurre en un momento muy específico, cuando dejas de buscar quién culpar y comienzas a buscar qué cambiar. Es cuando dejas de explicar por qué no logras y empiezas a descubrir cómo lograrlo. Es cuando dejas de justificártela y comienzas a transformarte. Sartre lo llamaba proyecto de ser. Es cuando asumes conscientemente la autoría de tu propia existencia. Cuando dices, elijo, cambio, cometo errores, asumo. Y en ese momento nace el sujeto libre. No libre de obstáculos, sino libre para decidir cómo enfrentarlos. No libre de limitaciones, sino libre para decidir qué hacer dentro de ellas. No libre de sufrimiento, sino libre para darle sentido al sufrimiento. Y esa libertad es aterradora porque te responsabiliza de todo. Si eres infeliz, elegiste la infelicidad. Si estás estancado, has optado por la inacción. Si estás amargado, has elegido la amargura. Pero esa misma libertad es liberadora porque te otorga poder para todo. Si puedes escoger la infelicidad, también puedes optar por la felicidad. Si puedes elegir la estancación, también puedes decidirte por el crecimiento. Si puedes seleccionar la amargura, asimismo puedes optar por la superación. Y toda transformación auténtica comienza con esa valentía. La valentía de aceptar que tú eres el único responsable de la calidad de tu experiencia vital. La verdadera libertad conlleva un peso que la mayoría no logra soportar. Es más sencillo soportar el peso de las circunstancias que el peso de las decisiones, porque las circunstancias son impersonales, las decisiones son personales, las circunstancias te victimizan, las decisiones te responsabilizan, las circunstancias generan compasión, las decisiones generan juicio. Y Sartre sabía que la humanidad prefiere la compasión de la victimización al juicio de la responsabilización. Pero también comprendía que solo existe un poder real en la responsabilización. Cuando aceptas que tu vida es producto de tus elecciones, asumes el poder de tomar decisiones distintas. Cuando reconoces que creaste tus problemas, aceptas que puedes crear tus soluciones. Cuando dejas de verte como víctima de las circunstancias, empiezas a verte como autor de las mismas. Y eso lo cambia todo, porque la víctima espera rescate, el autor crea resultados. La víctima culpa al mundo, el autor transforma su realidad. La víctima explica por qué no puede lograrlo. El autor descubre cómo conseguirlo. Sartre afirmaba que la libertad no es cómoda, es pesada, porque te obliga a cargar con el peso de todas tus decisiones, incluso la de no decidir. Pero es en esa carga donde encuentras tu poder. Es en esa responsabilidad donde hallas tu capacidad de respuesta. Es en esa carga donde descubres tu fuerza. La libertad es madurez. Te levantas sin esperar rescate. Cambias sin pedir permiso. Creces sin buscar aprobación. Y asumes la autoría de tu existencia sin necesidad de coautores. Ahora dime, ¿aún intentarás que te entiendan? ¿O ya comprendiste el juego? ¿Seguirás señalando hacia afuera y entregando el control a otros? ¿O aceptarás que todo lo que eres hoy es fruto de una elección tuya? ¿Seguirás externalizando la responsabilidad de tu vida a padres, sistema, sociedad, jefe, expareja, gobierno? ¿O entenderás que mientras culpes al mundo, el mundo seguirá dominando tu vida?
Escribe esto en los comentarios. Es tu contrato de ruptura con la mentalidad de víctima. Y si quieres seguir escuchando verdades que nadie más tendrá la valentía de decirte, suscríbete. Aquí la ilusión no sobrevive. Sartre advirtió hace décadas: el cambio comienza cuando dejas de huir de la responsabilidad de ser quien eres. La libertad existe, pero solo es real para quien tiene el valor de pagar el precio, asumir la responsabilidad total por todo lo que has elegido ser hasta ahora y por todo lo que decidirás ser en el futuro. El mundo no va a cambiarte a ti. Tú eres quien cambia el mundo. Comenzando por aceptar que siempre has sido el autor de tu propia historia, incluso cuando fingías que solo eras un personaje en la historia de otros.